9:01 de la mañana, bienvenidos a esta segunda hora de Crisis en el Aire. Compartimos esta sección, Mundo en Crisis, con Marco Teruggi. El sábado pasado, cuando hicimos esta columna hace una semana, había ocurrido el primer episodio, ¿no? De lo que estuvimos viviendo esta semana. Es como difícil empezar a hablar por algún lado, me imagino, Marco. Bueno, hola, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gusto tenerte de vuelta, Mario, al estudio. Muchas Buenos gracias. Aires. No sé muy bien cómo quieren hacer, que lance así una suerte como de río analítico, o arrancamos por algunas preguntas y veo qué puedo contestar, o dónde está hoy, a una semana de iniciado este momento de la guerra. No Yo sé. quería que hagas como una introducción, ¿no? De las cosas básicas, aunque todo el mundo está enterado, ¿no? De Bien, un pequeño preámbulo. un pequeño preámbulo. Síntesis Sí. de lo que pasó. Bueno, hace una semana exactamente, la organización Hamas, que tiene su gobierno y su brazo militar en la Franja de Gaza, donde viven 2.3 millones de personas, y que es caracterizado como una cárcel a cielo abierto, es decir, no se puede entrar ni salir sin autorización del Estado de Israel, que controla el suministro de electricidad, de agua y todas las fronteras que rodean. Desde ahí Hamas lanzó una operación militar sobre territorio israelí. Una operación con misiles, cerca de 5.000, una operación por tierra, con incursiones adentro del territorio de Israel, que el pueblo palestino reclama como suyo, algunas incursiones marítimas y un despliegue de acciones desde objetivos militares y policiales hasta objetivos civiles. El saldo es de cerca de 1.200 personas asesinadas. Israelíes, muchos civiles, pero también muchos militares y muchos policías. Y en ese momento cerca de 130 rehenes, o sea que fueron tomados en Israel y que fueron llevados a la Franja de Gaza. Sobre eso muchas, y hay todavía muchas preguntas. ¿Qué pasó con la tan famosa defensa israelí, que no vio venir una incursión que hasta en un punto tenía metodologías sofisticadamente artesanales? Exacto. Sí, lo primero que hay que decir es que es inédito, ¿no? Nunca Hamas o las fuerzas palestinas habían logrado entrar a territorio. Incluso también siempre habían intentado lanzar misiles, de los cuales en general la israelí los detiene. En este caso entraron bastantes también, ¿no? Que impactaron. Pero lo más llamativo fue el ingreso de tropas palestinas, digamos, a territorio israelí, que no había sucedido, que era realmente muy raro, y ahí se habla de un fracaso muy grande, el fracaso más grande de la inteligencia y de la defensa israelí, el sistema de defensa israelí, desde el surgimiento de la existencia del Estado israelí, ¿no? Exacto. Y hay varias como hipótesis, especulaciones al respecto. Hay algunas notas que salieron, por ejemplo, Associated Press, la agencia estadounidense, da cuenta de un funcionario egipcio que dice que el Estado de Egipto, había avisado a Israel y a su servicio de inteligencia que algo grande estaba por ocurrir, que no le, dieron la importancia suficiente o necesaria porque estaban concentrados en Cisjordania, que es la otra gran parte donde está el pueblo palestino. El pueblo palestino está en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este. En Gaza se habla de cárcel a cielo abierto, y en Cisjordania, en Jerusalén Este, de apartheid. No es una palabra mía, es una palabra de Human Rights Watch, que si algo tiene de izquierdista es muy poco. Entonces estaba concentrado porque había una ofensiva sobre los territorios de Cisjordania por parte de los colonos, que son los que van devorando territorio palestino. Entonces esa sería una explicación, y después una subestimación de Hamas. Después hay otro tipo de explicaciones más en términos de beneficiados, que no daría necesariamente la explicación de qué pasó. Quiero decir, los servicios de seguridad interior y de defensa tienen mucha presencia en términos de dirigencia, los sectores más de derecha que estaban en la coalición de Benjamín Netanyahu, que son los sectores que no quieren ningún tipo de negociación con Palestina ni con la idea de dos estados palestinos, que son los que hoy más beneficiados están en términos de su proyecto con lo que está pasando. ¿Por qué? Bueno, porque Israel decidió contestar a lo que había pasado y adoptó una respuesta que está en pleno desarrollo, ¿no? Primero anunció que estaba oficialmente en guerra,
que iba a ser una poderosa venganza, y comenzó una serie de bombardeos. Hasta allí diríamos parte del registro conocido en los últimos años. No es nuevo que haya bombardeos, no es nuevo que haya civiles muertos, no es nuevo que haya edificios que caigan bajo las bombas. Lo que pasa es que la amplitud de ese bombardeo empezó a crecer cada vez más, y el discurso que empezó a adoptar el gobierno, ahora se armó un gobierno de emergencia, llegó a la conclusión que fue expuesta ayer por el presidente de Israel de que es toda la nación quien es responsable de lo que pasó. A adoptar el gobierno, ahora se armó un gobierno de emergencia, llegó a la conclusión que fue expuesta ayer por el presidente de Israel de que es toda la nación quien es responsable de lo que pasó. Entonces, no es Hamás por un lado y la población civil por otro lado, sino que todos son responsables. Y que en todo caso la población civil se hubiera levantado contra Hamás. Pero como no lo hicieron, también tienen responsabilidad en lo que pasó. Entonces lo que se está viendo es que con este bombardeo se está haciendo lo que ya todos los medios dan por hecho, el preámbulo de lo que va a ser la ofensiva por tierra. Eso, digamos, abre un montón de preguntas. Ocupación de Gaza. Sí. Lo que pasa es que una ocupación de Gaza implica, digamos, ver qué se hace políticamente, qué se hace militarmente. O sea, una cosa es entrar, otra cosa es quedarse, otra cosa es que eso no pase a ser, digamos, una suerte de inmenso pantano. En todo caso, lo que parece haber es la decisión de que hay que dar un paso mucho más significativo de lo que se venía haciendo hasta ahora con la Franja de Gaza. Eso en términos muy concretos ayer tuvo como traducción el hecho de que Israel le dio a los habitantes de la franja norte de Gaza, o sea la zona norte, 24 horas que se extendió hasta hoy a las 4 de la tarde, o sea dentro de pocas horas, para que se vayan al sur. Uno presupone para que entren en la parte norte y la pasen a ocupar. En ese camino, por ejemplo, de las caravanas del norte hacia el sur hubo bombardeos, ¿no? Entonces, una suerte de... Mientras se estaban desplazando, bombardeaban. Exacto. Entonces la denuncia del lado palestino es, nos dicen que nos vayamos y cuando nos vamos nos bombardean. Hay múltiples denuncias de uso de fósforo blanco, de un cerco sobre la población, porque no le dejan entrar el agua, no dejan entrar la comida, lo dejan sin luz, sin energía, por lo tanto no hay ninguna posibilidad para la población civil de resguardarse entre las bombas. Un conjunto de asesinatos de periodistas, ayer fue el último, de Reuters, en el Líbano, que lo asesinaron, y ya lo que parece como un hecho que es, esto se va a producir. ¿Periodistas occidentales en general? El de ayer era de Reuters, llamativamente Reuters dijo murió, no dijo mataron. Quién lo mató. De nombre y apellido era árabe, no sé de dónde era. En todo caso, digamos, y hubo 2 de Al Jazeera que fueron heridos, y en Palestina hay entre 7, 8, 9 periodistas que fueron asesinados. Y también Gaza. Integrantes de las organizaciones humanitarias, ¿no? Que están trabajando en Palestina, que también... Pero eso la Agencia para Refugiados de Palestina. ¿Producto de los bombardeos? De los bombardeos. De los bombardeos. De los bombardeos. Los bombardeos, a esta altura, uno lo que ve, lo que son las denuncias, son... No sé si indiscriminado es la palabra exacta. En todo caso, bien lo dijo el gobierno de Israel, acá no hay inocentes, no hay población civil que tenga un trato especial en esta situación. El discurso es que jamás los tienen como rehenes, todos son responsables, hay que erradicar el problema de raíz. Eso implica que haya desde bombardeos hasta zonas con hospitales, a caravanas, a edificios. Hay 2.200 muertos, hay más de 700 niños muertos. 2.200 palestinos, sí, más los 1.300 israelíes, sí, por ahora. Si quieren hacer el trágico ejercicio de entrar en internet y ver las imágenes de todos los niños palestinos asesinados, hay bebés, hay menores, hay de todo tipo. Y yo diría luz verde por parte de Estados Unidos, más que luz verde, apoyo, y de la Unión Europea, que se traduce en esta fórmula de Israel tiene el deber y el derecho de defenderse. Lo cual a priori uno puede decir, bueno, recibieron un ataque, tienen el derecho a defenderse, pero en esta situación donde la ONU denuncia bombardeo de población civil, denuncia el peligro de este éxodo que impone Israel, denuncia el peligro del cerco, Human Rights Watch denuncia el uso de fósforo blanco, repetir solamente tienen derecho a defenderse, es una suerte de carta blanca para seguir avanzando como lo están haciendo. Sí, parecería que es como el mismo discurso de Ucrania, ¿no? O sea, en este caso también parecería que Israel es el país agredido por Hamas en este caso,
porque dio el primer golpe, pero la diferencia enorme es que la simetría de recursos, de fuerza y militar entre Rusia y Ucrania, que estaría favorable a Rusia, en este caso es al revés, ¿no? Israel tiene un poderío militar infinitamente mayor que Palestina y es muy posible que lo arrase. La verdad que en ese sentido no parar la escalada, ¿no? Es un poco temerario. Es muy llamativo algunas declaraciones, por ejemplo, de la presidenta europea Ursula von der Leyen, que hace un año decía cortar la electricidad a la población civil en medio de una guerra es un crimen de guerra, y hoy no hay ninguna declaración en ese sentido, digamos, ¿no? Incluso hay algunos, por ejemplo, ayer salían en el Huffington Post cables que estaban siendo filtrados de el Departamento de Estado que decía de ninguna manera se refieran a desescalada, cuidado de daños, o sea, hay por el momento una suerte de apoyo con armas, con diplomacia, con envío de portaaviones en defensa de Israel para lo que es esta ofensiva. ¿Qué pasa? No solamente es la Franja de Gaza, que ya es todo esto que estamos contando. Primero, como decía, involucra a Cisjordania, donde está habiendo enfrentamientos permanentes, enfrentamientos militares y civiles. Ya hay varios casos de colonos israelíes que salen armados y matan a palestinos. Entonces hay un número creciente, que si no me equivoco está en 48, por lo menos es el número que vi ayer. Eso en Cisjordania. En Cisjordania, que es la zona donde está el apartheid, donde los colonos israelíes van avanzando como un Pac-Man sobre el territorio palestino. Yo decía, hay que leer las cosas que se escribieron antes de la guerra. Hay un artículo muy interesante en el Foreign Affairs, que tampoco de izquierdista no tiene nada, que decía, ¿qué está pasando? Que hay adentro del gobierno de Israel los sectores más de derecha que están planteando abiertamente hay que echar a todo el pueblo palestino de las tierras de Cisjordania y de Gaza. Por eso hay editoriales muy críticos de la semana pasada desde Israel que dicen qué pensaban que iba a pasar si dejaban a 2 millones de personas encerradas por un lado y a otra cantidad de personas no paran de avanzar robándole sus tierras, legalizando ese robo. Contra todo lo que son los acuerdos internacionales, contra todo lo que es la condena internacional. Entonces, puede que crezca internamente y nazca una intifada, y nazca, digamos, una decisión del pueblo palestino que vea que la única salida es la salida armada y que la rama política que encarna la autoridad palestina quede absolutamente desfasada, porque hay una masacre abierta y la respuesta es hay que sentarse a hablar de qué y con quién. Pero después está toda la cuestión regional. Ya hubo enfrentamientos en la frontera norte de Israel, en el Líbano con Hezbollah, hubo bombardeos en Siria, de fondo está Irán. El gran tema es Irán. Sí. Donde ningún gobierno hasta ahora dijo Irán fue. Se coquetea, se señala, en los medios de comunicación se dicen que Irán fue, pero ningún gobierno hoy dijo Irán es responsable directo, no por conexión, sino directo de lo que pasó. Si eso se dijera, evidentemente sería para mí un quiebre en lo que está pasando. Y a su vez está habiendo una suerte de irradiación de solidaridad palestina en el mundo árabe. Entonces, si bien el conflicto no conviene presentarlo religiosamente, porque me parece que es una forma tramposa de presentarlo, sí hay una dimensión religiosa, y sí hay cuestiones del orden del Islam, del orden de las mezquitas, del orden de lo sagrado, que pueden dar una detonación regional, porque no solamente es un pueblo hermano árabe que está siendo masacrado en vivo y en directo, transmitido por las agencias, sino que además implica, digamos, todo lo que es el mundo islámico. Entonces está, digamos, eso evolucionando, creciendo. Yo creo que Estados Unidos envió el portaaviones para mensaje con los otros países del mundo árabe. Inglaterra dijo que también va a enviar refuerzos marítimos. Entonces está como creciendo y viendo si se mantiene dentro del área del territorio israelí, palestino, o efectivamente va mucho más allá. Ese más allá empieza a involucrar al pueblo de Jordania, que empieza a ir hasta las fronteras, empieza a involucrar al pueblo de Egipto, que empieza a ir hasta las fronteras, porque, digamos, yo creo que a estas alturas nadie puede negar, después de decirles otra cosa, que hay una decisión del gobierno de Israel de cercar al pueblo palestino en Gaza, bombardearlo, dejarlo sin comida, dejarlo sin agua y quitarle la franja de Gaza y mandarlo al desierto de Egipto o a donde sea que se lo puede mandar y tomar ese territorio. Y que eso es un crimen de guerra. No hay forma de plantearlo de otra manera, digamos. O sea, en todo caso,
van a ver en redes que hay gente que defiende eso. Bueno, se lo han merecido, no hay solución posible con ellos, se ha intentado de todo y no quieren entender, ¿no? Digo, esta idea de la animalidad, ¿no? Que apareció también muy fuerte, ¿no? Como son animales humanos. Sí, eso lo dijo el gobierno de Israel, y el secretario de Estado Anthony Blinken dijo: lo que han hecho no es humano, ¿no? Esta idea de deshumanizo. Y reduzco todo a Hamás, o sea, todos son responsables, ergo todos tienen que pagar un castigo histórico para lo que pasó. Después hay otras, digamos, variables que uno puede tomar en términos como militares y de defensa. Por ejemplo, Israel necesita, para su sobrevivencia, hacer una acción de disuasión. Ha quedado vulnerable, no solamente frente a Hamás, sino frente a todos los enemigos que tiene en la región. O sea, quedó su defensa absolutamente evidenciada en su fragilidad, y desde su lógica de sobrevivencia necesita mandar un mensaje que sea mucho más fuerte que el ataque que recibió. Ahora, si eso implica asesinar a la población palestina que vive en Gaza, bueno... Y además es escalar, el riesgo que decías antes, que escale. Hay tres cosas que yo estuve viendo también y que me parece interesante. Uno, primero, es esto que decías vos de las conveniencias, ¿no? En Israel hay un gobierno ultraderecha, como decías, nuevo, de hecho, o sea, reciente, y como bien decías, hay una discusión al interior, ¿no? En Haaretz, que es un diario israelí progresista, hay varios artículos culpando directamente a Netanyahu por haber llevado el conflicto a este punto y dándole cierta responsabilidad. Sin embargo, al interior de Israel, no sé si tenés noticias vos sobre esto bien, parece haber un gobierno de unidad, incluso la izquierda entrando, y los opositores fuertes a Netanyahu entrando al gobierno, todos juntos, incluso reservistas, porque eso también hay que decirlo, Israel venía en conflicto social fuerte, o sea que también lo toma débil, digamos, al sistema político israelí en ese sentido, con movilizaciones muy grandes, con el gobierno de derecha intentando hacer una modificación. Las marchas eran contra la reforma del Poder Judicial. Exacto. Que los sectores querían aplicar para tener más poder para avanzar sobre Cisjordania. Exacto. Había un conflicto bastante grande en donde incluso Estados Unidos estaba tomando distancia del gobierno de Netanyahu por querer radicalizar, incluso con cuestiones que tienen que ver con lo religioso y demás, ¿no? Sin embargo, ante el ataque de Hamás, parecería ser que se galvaniza ahí todo el sistema político israelí para dar la batalla contra Palestina. Un segundo tema que estuve viendo es que Hamás, en el surgimiento de Hamás, tiene bastante que ver Israel y Estados Unidos, porque fue la forma de construir una alternativa a la OLP, no, a Al-Fatah, que era el principal partido donde era, ¿cómo se llama? Yasser Arafat, y la autoridad palestina, cuando había una posición muy política, como decías vos antes, y Hamás surge como una posición, digamos, más armada frente a eso. Y religiosa. Entonces, bueno, eso en algún momento se le fue de las manos, y evidentemente hoy la vía más militar, más de confrontación, es la que prima, pero entre otras cosas, motorizada por Israel, ¿no? Netanyahu lo dijo: nos conviene tener a Hamás como enemigo. En su momento, ¿no? En el 2019. En el 2019. Bueno, también es otro tema, ¿no? Que también rememora a Afganistán y cómo los talibanes fueron de alguna manera también alimentados por el poder militar estadounidense y israelí. Y después lo otro que decías, ¿no? Es verdad que previo a esto que acaba de pasar, Estados Unidos venía avanzando, venía teniendo una iniciativa diplomática fuerte en la región, sobre todo con Arabia Saudita, creo, para volcar a ciertos actores más racionales, entre comillas, del mundo árabe, a un acuerdo con Israel. Y esto, así como galvanizó a la política israelí, también parece estar organizando a todo el mundo árabe en favor de la causa palestina, cuando estaban de alguna manera desplazándose a otra posición más geopolítica. Y hay una preguntita. Uh-huh. China empieza a escuchar que está teniendo su iniciativa también, más diplomática, menos inmediata, pero parecería que podría ser importante. Y la gran pregunta es Rusia, porque Rusia es otro de los grandes beneficiados con este conflicto. ¿En qué sentido beneficiado? Y en el sentido de que deja de ser el conflicto Ucrania-Rusia el principal elemento. Va a haber una pregunta por cuánto puede apoyar Estados Unidos y la OTAN a dos conflictos tan fuertes, digamos, proveerlo de armas, de recursos y demás.
Y después lo que escucho en varios artículos y demás es que siempre tuvo una relación determinada con Israel, ¿no? Entonces, ¿qué papel va a jugar Rusia con esto? Que es medio clave. Sí, en el caso de China, digamos, la diplomacia china vino teniendo mucha iniciativa en Medio Oriente. Este año, por lo menos, se vieron los frutos de eso, que fue el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, que son los dos grandes enemigos del mundo religioso en Medio Oriente, y el ingreso, cuando fue el anuncio del ingreso de Argentina a los BRICS, quienes ingresaban era Irán y Arabia Saudita. Y que eso es una reconfiguración silenciosa y una construcción de otra arquitectura dentro. Y Estados Unidos, por otro lado, estaba, de hecho ahora acaban de viajar a Arabia Saudita, trabajando en este acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que es un acuerdo que implicaría un reconocimiento de Israel por parte de la potencia saudí, pero que a su vez, y esto es lo que planteaban las críticas internas de algunos sectores de Israel, digamos, condiciona la política más agresiva de Israel, porque ¿cuál es, digamos, las negociaciones? Bueno, lo reconocemos, pero hay que dejar de avanzar sobre los territorios de Cisjordania. Por eso, lo que pasa ahora le da oxígeno a todos los sectores más de derecha que ven que hay que efectivamente expulsar a todo el pueblo palestino y quedarse con todo el territorio. Y del lado de Rusia hay que ver qué es lo que van a hacer. Por el momento han habido algunas declaraciones diplomáticas. Yo creo que la pregunta es qué pasa si empieza a escalar aún más. O quién juega a que escale o quién juega a que no escale. Y ahí yo todavía no tengo la respuesta, para ser muy sincero, muy claro de a qué va a apostar cada quien. Si efectivamente a una regionalización o no. Porque es una caja de Pandora de tragedia histórica, digamos, si eso pasa así. Si queda encapsulado, es una tragedia en el marco de un territorio, entre comillas, limitado. Si pasa a otro nivel, no se sabe muy bien qué pueda pasar. Y efectivamente se empiezan a abrir frentes de guerra y hay una dinámica muy peligrosa. Yo creo que hay algunos actores, digamos, así como Hamas no planificó esto del viernes para el sábado, claro. Creo que hay actores que están trabajando sobre este escenario que tampoco lo planificaron de viernes para el sábado y tienen claro qué pasa, escalarlo y tienen claro qué puede pasar y qué agendas se están jugando. Me parece que es así. Y esto no termina, ni mañana, ni pasado, ni pospasado. O sea, estamos, y lo dijo el gobierno de Israel, esto es el principio de una respuesta que va a ser larga y va a ser terrible y vamos a ir hasta la médula. Así que bueno, les recomiendo ir viendo mucho, ir leyendo, sabiendo las posiciones de los medios. De Israel tenés el Jerusalem Post, que tienen posiciones muy a la derecha, sionistas en el sentido de que ellos plantean abiertamente ocupar en algunos artículos el territorio de Gaza nuevo. Haaretz, que es más progresista, intentar hacer un filtro porque además es una guerra mediática a todo trapo, con una asimetría a favor de Israel muy notoria, digamos, ¿no? Sí. O sea, cómo se nombran o no se nombran las cosas, la verdad que a veces da algunos escalofríos. Y miraba también algunos artículos que están diciendo que ya es la primera guerra que no se va a poder seguir por Twitter y por las redes porque es tal el nivel de noticia falsa que ya es casi imposible. Bueno, permítame solamente decir esto. Hubo una noticia falsa, que fueron los 40 bebés decapitados por Hamas, que Joe Biden dijo, yo los vi, y la Casa Blanca tuvo que salir a desmentir, diciendo, no se los vio. O sea, estamos en ese nivel, digamos, que el presidente de Estados Unidos dice y al final lo desdicen internamente. Por eso digo, acá, primera víctima. Sí, es un nivel también de guerra contra el estado de ánimo tremendo lo que sucede en las redes, ¿no? Porque no, además de la noticia falsa, es tan desmedido todo lo que se ve y todo lo que se muestra que es intolerable. O sea, está pasando los límites de lo tolerable, ¿no? Sí, anímicamente es un golpazo. Bueno, vamos a seguir seguro. Yo creo que el sábado que viene vamos a actualizar este comentario. Mañana también tenemos nuestro newsletter que vamos a hacer un poco este trabajo de tratar de ver las diferentes posiciones y qué se debate. Pero bueno, estamos ante la gran pregunta ahora, hoy mismo sábado, es cuándo y si entra a Gaza el ejército israelí o no entra y cuándo, cómo va a ser eso. Sí, yo creo que ya no hay mucha. Se está preparando. Así que bueno. 300.000 soldados han movilizado. Tenemos una aldea global estallada con una nueva guerra y todo parece indicar que esto se va a complejizar cada vez más. Paréntesis mínimo, mañana hay elecciones presidenciales en Ecuador entre Luisa González y Noboa. Claro, todo queda en segundo plano, pero es importante. Va a haber una forma de seguirlo, donde vas a estar ahí en Canal Red, ¿no? En Canal Red, con Daniel Tonietti, con Ina.
Ina, Pedro Brigger, Gabriela Rivadeneira y conexión desde Ecuador. Excelente, vamos a seguirlo por ahí entonces. Así que bueno, nos vemos el sábado que viene, Marco. Así será.